Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este curso que se llama Introducción a la Ingeniería de Datos y Diseño de Bases de Datos. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo las expresiones regulares. Dicen por ahí que las expresiones regulares son como una navaja suiza. Claro, una navaja suiza no siempre se utilizan, sino que se utilizan en momentos pues torales, ¿sí? Entonces, vamos a ello. Vamos a ver un poquito primero de teoría. Luego de eso vamos a estar repasando los metacaracteres. Luego de eso las clases de caracteres. Y por último vamos a estar repasando los cuantificadores. Como es un taller y la naturaleza de un taller, pues la naturaleza de un taller nos dicta que debemos de tener algo de práctica. Entonces, justamente eso es lo que vamos a incluir. ¿Sí? Vamos a estar viendo un poquito de práctica. Pero primero vamos a repasar la teoría. ¿Qué nos dice que es una expresión regular? Bueno, a veces necesitará reconocer patrones dentro de las cadenas de texto, como pueden ser números de teléfono, direcciones de correos electrónicos, códigos postales, direcciones de páginas web, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que los seres humanos no somos perfectos. ¿Qué es lo que sucede? Que de repente se nos puede olvidar colocar. De repente nos piden el número de teléfono y lo colocamos erróneamente. Por ejemplo, vamos a estar colocando un número que no corresponda a nuestro número de teléfono. Podemos comenzar, por ejemplo, con un número cero, pero realmente no cuadra, no da, no es así. Entonces, existen errores. Por ejemplo, también puede existir que alguien se le olvide colocar el arroba en su correo electrónico. Entonces, ese correo electrónico, esa dirección es errónea. Entonces, precisamente las expresiones regulares nos ayudan a encontrar patrones dentro de las cadenas. Entonces, una cadena de expresión regular describe un patrón de búsqueda de caracteres coincidentes en otras cadenas. También las expresiones regulares pueden ayudarnos a extraer datos de textos no estructurados, como publicaciones en redes sociales. Es decir, hay una publicación en redes sociales, pueden ser, por ejemplo, en Twitter, que tiene como cierta longitud de caracteres. Entonces esos patrones nos pueden ayudar a detectar y decir, ok, si esta longitud no está dentro de estos parámetros, eso significa que no es un comentario de Twitter, puede ser un comentario de otra cosa. También son importantes para garantizar que los datos estén en el formato correcto antes de intentar procesarlos. Por ejemplo, algunos ejemplos que podemos ver son las validaciones de datos. Un código postal en Estados Unidos pues consta de 5 dígitos. Un apellido contiene pues simplemente solo letras nada más. Si vemos un apellido que empieza con números, pues eso está malo. Una dirección de correo electrónico, que es precisamente lo que estábamos hablando en el ejemplo anterior. Y por último, pues un código de números de seguro social, que por ejemplo en Estados Unidos pues contiene 3 dígitos, un guión, 2 dígitos, un guión y 4 dígitos. Ese es precisamente un patrón. Y en eso es lo que se especializan las expresiones regulares, en encontrar patrones. Bueno, rara vez vamos a estar ocupando pues expresiones regulares que para elementos pues un poco comunes. Por ejemplo, para encontrar los emails o cosas así, o para encontrar URLs. ¿Por qué? Porque esto, pues, las expresiones regulares son conceptos que vienen desde hace tiempos. Entonces ya hay gente muy audaz que ha creado expresiones regulares, pues, muy eficientes. Entonces nosotros solo podemos buscarlas en internet y poner, ok, ocupo una expresión regular para un email y ya, pum, y copiar y pegar y ya, listo, ya tenemos una expresión regular. Claro, de repente van a existir casos que van a ser demasiado precisos y que va a tocar construirlos pues uno mismo. Entonces, para este caso, aquí hay estas 3 páginas web que nos van a servir para nosotros comprobar y probar nuestras expresiones regulares. Una de las más comunes, pues, es esta que se llama rejexer.com. Entonces, dentro de Rejexer, esta página web, pues, nos ayuda a evaluar expresiones regulares. Aquí ya nos están dando una expresión regular y aquí dentro, pues, hay un menú y dentro de este menú, pues, nos explican de qué va esto, ¿sí? Aquí vamos a estar entrando un poquito en esto. Existen diferentes páginas, regex101.com, regexlib.com y regexer.com, que es en la que hemos entrado ahorita. Otros usos de las expresiones regulares, bueno, extraer datos de texto, nos ayudan a limpiar los datos y nos ayudan a transformar datos a otros formatos. Por ejemplo, reformatear datos que se recopilaron como valores separados por tabulaciones o valores separados por comas. Los famosísimos archivos .csv, por ejemplo, podemos empezamos a abrir un CSV en Python, empezamos a analizar cada una de esas columnas y podemos hacer como un preprocesamiento que al final lo que vamos a tener es un nuevo
CSV, un nuevo archivo CSV, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hablar un poco del alfabeto del idioma de las expresiones regulares. En este caso vamos a estar hablando de los metacaracteres. Entonces los metacaracteres son cada uno de estos símbolos que nosotros encontramos acá, y cada uno de estos símbolos pues tienen representaciones diferentes. Por ejemplo, los corchetes, dentro de los corchetes nosotros vamos a poder colocar como diferentes alfabetos para poder matchar, por así decirlo, pues encontrar ciertos patrones dentro de mis cadenas. Entonces, por ejemplo, dentro de los corchetes pues pueden ir alfabetos bastante complejos, desde el abecedario, rangos de abecedarios. Por ejemplo, yo podría decir, ok, quiero encontrar un patrón, por ejemplo, lo del apellido. Quiero encontrar un patrón que vaya desde el abecedario, la letra A, la letra Z, que incluya también números, que incluya también guiones, puntos, etcétera. Entonces todo eso va en un solo lugar, que serían los corchetes. Estos de acá pues nos van a servir para dar rangos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero que un número se repita 5 veces, yo puedo poner, ok, voy a tener un dígito y ese dígito se va a repetir 5 veces. Entonces, estos corchetes de acá pues me ayudan a especificar pues los rangos. Los paréntesis me ayudan a agrupar y decir, ok, a tener como agrupaciones. Eso acá lo vamos a ver más adelante. Este es un cuantificador y ese cuantificador significa, teníamos los rangos, ¿verdad? Que los rangos son números, van de 0 a 9 o de sí, que se repita 5 veces a algo específico. Pues el asterisco significa de 0 a infinito. Eso es lo que significa prácticamente. El más significa de 1 a infinito. Este metacarácter de acá simboliza dos cosas. Número uno significa, ok, es como quiero que al inicio de mi cadena, de mi expresión regular o de mi cadena, va el siguiente carácter que va, o sea, el inicio tiene que ser específicamente eso. Y al contrario de este cuantificador de acá, tenemos el signo de pesos. ¿Qué significa el signo de peso? Bueno, prácticamente lo contrario de este símbolo, de este acento circunflejo, que prácticamente es hacer un match específico del último carácter de mi cadena. Después tenemos este de acá y este de acá. El punto prácticamente es anything, cualquier cosa que exista dentro del alfabeto de las expresiones regulares, números, caracteres extraños, dentro del abecedario, etcétera, etcétera. Y el pipe prácticamente pues es como un OR lógico. Entonces aquí dice que las expresiones regulares se deben contener varios símbolos especiales llamados metacaracteres. Y aquí hay un ejemplo utilizando Python, que es un if prácticamente en una sola línea. Entonces aquí me dice que va a retornar válido si esto se cumple. De lo contrario va a retornar inválido. ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues estamos buscando que esto de acá sea válido. ¿Cuál es la condición de que el patrón se cumpla? De que tenga 5 números consecutivos. ¿Tiene 5 números consecutivos? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Los 5 son dígitos? Sí, entonces cumple. Entonces por ende va a salir válido. Aquí la condición es igual, solo que esta vez pues lo que cambia es la entrada. Entonces esta entrada tiene 1, 2, 3, 4, el patrón sigue siendo el mismo, por ende lo que va a retornar es inválido, ¿sí? Porque esto de acá, todo esto de acá, esta expresión de acá no se cumple. Entonces internamente esto retorna un none, y un none pues es falso prácticamente, pues porque un none es algo que no existe. Y aquí dice la expresión regular contra pleca D, que significa dígitos del 0 al 9, solo que es un solo dígito nada más. Entonces utilizamos este metacarácter de acá que simboliza pues un rango. En este caso es un rango específico de 5 dígitos, no menos ni más, 5 exactamente. Contra pleca D pues es una clase de carácter que representa un dígito de 0 a 9, un solo dígito. El cuantificador pues esta cosa de acá con 5 repite 5 veces, como si hubiéramos escrito contra pleca D, contra pleca D, contra pleca D 5 veces, para unir 5 dígitos consecutivos. Unir 5 dígitos consecutivos, y aparte de que sean diferentes, no que sean por ejemplo 5 unos consecutivos, no, o sea, sí está dentro del alfabeto, pero no simboliza que sea eso únicamente. Otras clases de caracteres predefinidos, pues estos de acá,
que teníamos los contrapleca. Contrapleca D significa dígitos, cualquier dígito del 0 al 9. Contrapleca S significa un espacio en blanco o un salto de línea. Contrapleca W pues es un alfanumérico donde une pues el alfabeto desde la A hasta la Z, que no incluye la ñ, y los dígitos. Ambos alfabetos pues unidos en uno solo. Esto contrapleca D mayúscula significa cualquier cosa que no sea dígito. Esta contrapleca S, cualquier cosa que no sea un salto de línea, un tabulado o un espacio en blanco. Y esto, pues cualquier cosa que no sea pues un alfanumérico. Y aquí pues habla de otras cosas, como por ejemplo, pues por ejemplo, contrapleca coincide con una barra invertida. Y contrapleca signo de pesos coincide con un signo de pesos. Y aquí está esto, pues un poquito más, un poquito la imagen un poco más clara para que ustedes la puedan ver. Y bueno, habla de los corchetes definidos en una clase de caracteres personalizados que coincide con un solo carácter. Entonces, por ejemplo, podemos tener un rango de las letras del abecedario, del abecedario A, E, I, O, U, coincide con las vocales minúsculas, de A y Z, que coincide con una letra mayúscula que puede ser A o puede ser Z, coincide con una letra minúscula que puede ser A o Z minúscula. Y en este caso acá tenemos un alfabeto que coincide. Este es un rango. Fíjese, notarse muy bien que hay un signo menos acá. Entonces eso es un rango. Significa del rango desde la A minúscula hasta la Z minúscula sin incluir la ñ. Y aquí es desde la A mayúscula hasta la Z mayúscula sin incluir la ñ mayúscula. Coincide con cualquier letra minúscula o mayúscula del abecedario. Entonces observemos los siguientes ejemplos. Para ello vamos a regresar a nuestra página de Regexer y aquí tenemos pues unos ejemplitos que vamos a utilizar para este caso. Fíjense, nótese muy bien que lo que vamos a estar haciendo es, tenemos una serie de conjuntos de correos electrónicos acá. Entonces lo que queremos encontrar son aquellos correos electrónicos que no coinciden con este patrón. ¿Cuál es el patrón que nosotros andamos buscando? Pues prácticamente es, analicémoslo muy bien, es prácticamente un nombre, que ese nombre puede ser derivado, puede ser un nombre derivado. Estas cadenas de caracteres aceptan estas primeras cadenas de caracteres acá después de la arroba, antes de la arroba, perdón, acepta puntos, acepta un punto, acepta guiones, acepta cualquier tipo de letra. ¿Sí? Entonces prácticamente vamos a hacer ese patrón. Entonces vamos a utilizar el metacarácter de los corchetes. Dentro de los corchetes voy a definir mi abecedario, que va a aceptar un rango de las letras de la A a la Z. También vamos a incluir la ñ. Vamos a decir que acepte un punto, un guión bajo y un guión menos. ¿Cuántas veces se va a repetir esto? Pues se va a repetir desde 1 hasta infinito. Puede existir múltiples veces. Después de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, después de eso, esto incluye un arroba. ¿Qué es lo que va después del arroba? Pues va prácticamente pues el nombre de la página. O puede ser el dominio, mejor dicho, el dominio. El dominio puede ser el dominio, Yahoo, Gmail, Hotmail, Outlook, lo que sea. Esto es prácticamente cualquier letra que va de rango desde la A a la Z, y esto se repite pues múltiples veces. Y después, con consiguiente, ¿qué es lo que sigue? Pues sigue un punto. Pero recordemos que el punto dentro de los metacaracteres de las expresiones regulares simboliza pues cualquier carácter, prácticamente cualquier carácter. Entonces nosotros necesitamos escaparlo entre comillas. Entonces le anteponemos un contrapleca que literalmente significa pues un punto. Después del punto viene pues punto, puede ser punto comercialización, punto HN, punto CR, punto ES, cualquier cosa. Entonces dentro de mi alfabeto va a ir cualquier expresión que esté dentro del alfabeto de la A a la Z y que esto tenga un rango de 1 a 3. Entonces vemos lo que está ensombreado en color azul. Eso significa que está dentro dentro del reconocimiento de las expresiones, ¿sí? Es decir, que está reconociendo un patrón. Por ejemplo, este de acá es un correo válido, este también y este también. Erróneamente está matchando o está haciendo match con esta expresión de acá. Me está diciendo esto, oíme, esto de acá pues
coincide específicamente con lo que me estás diciendo del patrón, pero realmente no. Entonces, para hacerlo más específico, vamos a colocar el acento circunflejo, que significa, ok, me vas a hacer match con lo primero que tenés acá. O sea, esto es hacer un match específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros borramos todo esto de acá, vamos a ver dónde está esa expresión regular. Ah, ok, ok. Vamos a colocarlo de primero, ¿sí? Para ver específicamente de lo que estamos hablando. Entonces nosotros colocamos el acento circunflejo y con eso pues ya nos estamos quitando prácticamente este error. Cuando encuentre el acento circunflejo, ahí está. Entonces, como ven muy bien, yo lo estoy haciendo un match específico. Entonces, si lo elimino, pues me dice, ah, ok, no, mira, que eso realmente encuentra mi patrón. Pero si nosotros analizáramos línea por línea, entonces haríamos un match como muchísimo más específico. Y si queremos algo mucho más específico todavía, podemos colocar el último carácter de la expresión regular. En este caso, pues lo hacemos con el símbolo de pesos. Vamos a pasar a la siguiente, que habla sobre los apellidos. Y un apellido, ¿qué es lo que tiene? Pues primero tiene empieza con letra capital. Luego de eso va un nombre o va dentro del alfabeto, que es, bueno, el que ya conocemos de toda la vida, que es de A a la Z. Y eso se repite múltiples veces. Y ya está. Y vamos a agregar la ñ, ¿sí? Solo por si es un apellido español o una cosa así. Entonces ahí está. Esos son todos los nombres que realmente hacen match. Nuevamente podríamos utilizar el acento circunflejo para hacer un match muchísimo más específico y, por ejemplo, que no tomar en consideración esto de forma errónea. Bueno, aquí me está diciendo todavía que está haciendo un match con el primer nombre, que es Johnson. Sin embargo, hay un signo menos, entonces eso lo podemos arreglar simplemente con el símbolo de pesos. Así muy bien como ustedes lo pensaron. Entonces acá ya está haciendo un match específico y como ven, pues aquí ya no me está haciendo match con eso, ¿sí? Le quita el signo de pesos, me está diciendo, ah, mira, Johnson sí cumple con lo que me estás diciendo. Sin embargo, le pongo el símbolo de pesos y me dice, ah, no, mira que no, tenés razón. Vamos a pasar a la siguiente, que es muchísimo más interesante. Esto de acá se refiere al DNI, que corresponde al país de Honduras. Entonces en el país de Honduras, pues esto se divide como en tres segmentos diferentes. Los primeros dos números se refieren específicamente al departamento, los otros dos dígitos se refieren al municipio. Por este caso, vamos a utilizar los dos primeros dígitos que se refieren a Francisco Morazán, que es el departamento, y este de acá pues simboliza a la cantidad de municipios que tienen, que en este caso son 28. Entonces si vemos muy bien, el rango es de 001 hasta 00828. Eso es número 1. Lo siguiente que vamos a hacer match es en los años. En los años tenemos un rango que lo vamos a manejar de 1920, perdón, hasta 2023, que es el año actual. Y después de eso siguen 5 dígitos, que son estos 5 dígitos de acá, que van a ser cualquiera. Si se fijan muy bien, este menos de acá, pues lo vamos a tomar como que o existen los dos o no existe ninguno. Es decir, puede ser que mi número de DNI puede venir de esta forma o puede venir de esta forma, o sea, todos los dígitos unidos. Entonces tenemos 4 caracteres, 4 dígitos acá, 4 dígitos acá y 5 dígitos al final, ¿sí? Entonces vamos a empezar primero con los primeros 2 dígitos, con los primeros 4, con la agrupación de los 4 primeros números. Entonces primero 08, eso no va a cambiar. Después de eso puede ser, como recuerden que mi rango es desde 01 hasta 28, entonces significa que este dígito de acá puede agarrar un rango desde el 0 hasta el 2. ¿Cuáles son los siguientes números que pueden agarrar? Bueno, prácticamente es ok, puede ser desde el 0 hasta el 8. ¿Cuál es lo siguiente? Bueno, lo siguiente es un guión.
Este guión puede ser que exista o puede ser que no exista. Y luego de esto pues vienen los años, que los años pues es un caso bastante interesante. Porque pueden ser dos cuestiones. Número uno, que sea de 1920 en adelante, y el otro caso puede ser que sean del 2000. Entonces hay que analizar ambos casos porque ambos casos son diferentes. Entonces si es de 1900 en adelante, puede ser que sea 1920, 1930, 1000, así sucesivamente hasta 1990. Después de eso, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí vamos a aceptar cualquier número, porque puede ser 1921, 1920, 1929, así sucesivamente. Entonces vamos a aceptar cualquier dígito prácticamente, que es desde 0 hasta 9. Entonces aquí hemos terminado con este caso y ahora nos vamos con el caso del 2000. En el caso del 2000, pues es bien interesante porque tenemos que hacer una agrupación. Esa agrupación simboliza, pues, esta agrupación simboliza, pues, de los 2000, 2001, 2002, 2003 hasta el 2010. Entonces aquí vamos a tomar en consideración el 0 o el 1. No puede existir otro más porque puede ser del 2000 al 2019 más o menos. Lo otro, sin embargo, es que aquí puede existir cualquier dígito que va desde el 2000 hasta el 2000. O sea, el 2001 hasta el 2019. Este es el caso que va a agarrar desde el 2001 hasta el 2019. Después de esto va el otro caso que entra del 2020 hasta el 2023. Entonces en ese caso el 2 es inamovible totalmente. Y después hay un rango del 0 al 3. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos queda acá? Simplemente los últimos 5 dígitos, que los últimos 5 dígitos los vamos a simbolizar específicamente con este metacarácter, y por último vamos a utilizar otro metacarácter que es el que nos simboliza que este dígito se va a repetir 5 veces. Entonces aquí ya tenemos específicamente encontrar las cadenas de caracteres que corresponden con este patrón que nosotros tenemos acá. Entonces analicemos por ejemplo este de acá. ¿Por qué está malo este DNI de acá? Precisamente porque termina en 29. Y recordemos que no tenemos 29 municipios en Francisco Morazán, sino solo 28 reconocidos para nuestros primeros 4 dígitos. Analicemos otro más, por ejemplo este de acá. Este de acá está malo porque tiene el año 199. Y nosotros estamos tomando los casos de 1920 en delante. Analicemos otro, por ejemplo este de acá, 2035, precisamente, bueno, este definitivamente no. Este de acá, 1890 tampoco nos sirve, 08020 está bien, 2030 no nos sirve. Analicemos este de acá, 0825 está bien, 2004, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este los últimos 5 dígitos realmente son 6, entonces no hace match. Entonces regresamos con esto, terminamos pues los ejemplos así superficiales que los estuvimos haciendo en la página de Reexer. Ahora vamos a observar los siguientes ejemplos que corresponden pues con el módulo de Python. Entonces acá nuevamente eso es un if en una sola línea, y si retorna verdadero va a retornar match, si retorna falso pues va a retornar no match. Entonces como entrada de texto tenemos solo una A nada más. ¿Y esto qué simboliza? Dentro de los corchetes pues va una serie de patrones. ¿Cuál es el patrón? Es un rango de A hasta la Z minúscula. Sin embargo miramos un acento circunflejo. Ese acento circunflejo dentro de esos corchetes significa una negación. Entonces me estás diciendo acá cualquier cosa que no sea esto de aquí. Entonces match, va a retornar un match. Esto de aquí es igual, pero en este caso estamos pasando como entrada una A minúscula, entonces esto se vuelve en falso y me va a retornar no match. Y tenemos este otro ejemplo de acá, solo que este patrón de aquí es un poquito más complejo. ¿Qué es lo que me dice aquí? Mira, la primera letra de aquí va a ser mayúscula y la siguiente después de esta, que puede ser que existan o no, porque puede ser 0 o puede ser infinito, van a ser minúsculas. Entonces Wally sí cumple y me va a retornar válido. Este de aquí no me devuelve inválido porque la primera letra del carácter aquí es minúscula y yo lo he definido como mayúscula. Entonces, en consecuencia, retorna un inválido. Y hasta aquí terminamos este video de aquí. Entonces, muchísimas gracias por su atención.